Muy bien. Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos, hermanas. En este día deseo con todo mi corazón que Dios nos bendiga grandemente a todos en este momento que hemos apartado para estudiar nuestra clase número 4 de homilética, el arte de la predicación. Me gustaría que me confirmara si se escucha, si es que sale el audio. Muy bien. Entonces ya estamos grabando. Y estamos con nuestra clase número 4. Y el día de hoy nos compete estudiar qué es lo que se requiere del predicador. ¿Qué es lo que se requiere del predicador? Hoy veremos las demandas indispensables del predicador. Demandas que no deben estar ausentes en nuestra vida, demandas que cada uno de nosotros debemos procurar, requerir y buscar. Cada uno de nosotros debemos procurar, requerir y buscar. Yo sé que en esto todos estamos de acuerdo porque es algo lógico y es algo básico. Es un principio poderosísimo y lo hemos dicho ya en las clases anteriores porque es un lema que yo deseo que usted lo grabe en su mente y en su corazón. Nadie nunca jamás podrá dar lo que no tiene. Y esta es una verdad indispensable para los predicadores. Si no hay palabra en nuestra vida, ¿cómo pretendemos dar palabra? Si no hay sabiduría en nuestra vida, ¿cómo pretendemos proyectar sabiduría? Si no hay alumbramiento, perdón, si no hay alumbramiento de Dios respecto a la palabra escrita, ¿cómo pretendemos alumbrar a los demás? Entonces, nunca jamás nadie podrá dar lo que no tiene. Y esto es básico. Yo debo tener para dar. Usted debe tener para dar. Entonces quiero comenzar diciendo que la personalidad del predicador, ¿cuántas veces hemos escuchado a predicadores decir, hermano, no me mire a mí, hermano, no me mire a mí? Pues eso es una falacia y lo vamos a demostrar. La personalidad del predicador debe estar marcada y debe estar impregnada por aquello que se requiere del predicador. Y ya que estamos hablando de la personalidad del predicador, pasamos a responder qué significa la palabrita o qué es la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Estamos colocando las bases. Número uno, la personalidad es aquello que nos distingue y nos diferencia. La personalidad es aquello que nos distingue y nos diferencia. Y número dos, la personalidad es la cualidad distintiva de una persona que mantiene muy, pero muy marcada dicha diferencia de otros. Es una cualidad distintiva que tenemos unos de otros, en palabras sencillas. Entonces, dicho esto, dejamos muy en claro lo siguiente: la personalidad del predicador, la personalidad de la predicadora, la personalidad de aquella persona que está predicando es de muchísimo valor e importancia en la predicación. Recuerde que predicador es una cosa, predicación es otra cosa muy distinta. Lo aprendimos en nuestra clase número 2. El predicador es la persona, la predicación es el mensaje y es un matrimonio indivorciable. Nunca jamás nadie puede decir, hermano, no me mire a mí, usted solamente escuche la palabra. Yo no puedo separar a la persona del mensaje. Eso es algo absurdo, lamentablemente. Y créame, lo vivimos en muchas iglesias cristianas locales del siglo XXI. La predicación tiene una variedad de aspectos. La apariencia de semblante. Y de la misma manera, una persona tiene una variedad de aspectos psicológicos. El predicador, ¿qué es lo que viene a hacer? Por medio de la
Predicación viene a comunicar conceptos, comunica actitudes y también un predicador viene a comunicar sus sentimientos. Es por eso que cada uno de nosotros no podemos limitar la predicación solo a un aspecto retórico, solo al bien decir. La predicación es mucho más que hablar bonito. La predicación es mucho más que hablar bien, para que entendamos eso. Es mucho más que eso. Entonces ya sabemos que la personalidad es aquello que nos distingue y nos diferencia unos de otros. Muy bien, pero debemos añadir lo siguiente. Cuando hablamos de la personalidad del predicador, también nos referimos a la forma en la que piensa, también nos referimos a la forma en la que se comporta y también nos referimos a la forma en la que se va ajustando a ese medio ambiente donde se encuentra exponiendo el mensaje, independientemente si es hombre o mujer. Esto aplica para los dos. Y entonces, como estamos hablando de sus rasgos, de sus actos, de su nobleza y de su generosidad, también tenemos que hablar de sus valores, de sus motivos, de sus actitudes, de las reacciones emocionales que tiene un predicador y una predicadora, de las aptitudes y capacidades, vale decir, de la imagen misma. Estamos hablando de la imagen del predicador. Esto es muy importante. Orlando Costa, teólogo del siglo XX, fue un misionólogo y fue un predicador puertorriqueño metodista. Él dijo lo siguiente: la personalidad es de suma importancia para la predicación, porque determina en gran parte la manera como ésta ha de ser percibida por la congregación. Hermanos queridos, no podemos separar al predicador de la predicación, no podemos separar a la persona del mensaje, no podemos. Entonces, la personalidad del predicador ayuda a determinar cómo la recibe el auditorio. La personalidad que tiene el predicador y la predicadora ayuda a qué? A determinar cómo es que la iglesia va a recibir el mensaje. Y yo siempre he dicho esto: si el predicador se toma en serio la palabra de Dios, su audiencia o la congregación lo va a hacer también. Pero si eres un predicador que no te tomas en serio la palabra, la iglesia tampoco lo va a hacer. Entonces esto es muy importante y podemos observar que el predicador no solo debe cuidar lo que va a decir, sino que también debe cuidar el cómo lo dirá. El predicador no solo debe cuidar lo que va a decir, sino también debe cuidar el cómo lo va a decir. Esa es la personalidad del predicador. Y esta personalidad siempre estará evidenciada cuando se encuentre comunicando el mensaje. Ante todos, toda la comunidad será testigo de la personalidad del predicador, incluso cuando ésta sea fingida. Aunque esté fingiendo, la iglesia va a determinar, la iglesia va a captar cuál es la personalidad de este predicador. El auditorio, ¿de qué será testigo? Cuando decimos auditorio, estamos hablando en una forma académica, pero nos referimos a la iglesia, a los hermanos. El auditorio será testigo de las ansiedades del predicador, de sus frustraciones, de sus sentimientos negativos, de su amor, confianza, seguridad, de los sentimientos positivos que él exprese, etcétera, etcétera. Y todo esto se va a reflejar por medio de su personalidad. Todas estas cosas que hemos ahí enumerado se van a expresar, se van a reflejar por medio de su personalidad y sucederá muchas veces que la personalidad reflejará mucho más que el contenido de su sermón. A veces su personalidad va a hablar más que el mismo mensaje de nuestro Dios. Es por eso que la homilética se ocupa de aquello que requiere el predicador, porque su mensaje va a reflejar
testimonio personal con Cristo. Su mensaje va a reflejar la moral libre de todo reproche, madurez en la fe, la responsabilidad ante la tarea designada y también va a reflejar la dirección que tenemos como predicadores del Espíritu Santo. Es por esto y mucho más que se requiere del predicador. Siempre se va a requerir del predicador. Por eso no es llegar y decir, hermano, desde hoy tú serás un predicador. No, hermano, hay que preparar a estas personas. Se da cuenta, mire, hoy estamos viendo la personalidad del predicador. Entonces esto es muy importante. Ahora vamos a estudiar qué es lo que se requiere del predicador. Número uno, Jeremías capítulo 15, verso 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Se da cuenta que no es llegar y decir, desde hoy, hermano, tú serás un predicador. No. Y si entresacares lo precioso de lo vil, tú serás como mi boca. Número uno, se requiere del predicador indispensablemente que sea un converso. ¿Qué significa eso? Tiene que ser un convertido. Tiene que ser un convertido. El predicador tiene que ser un convertido. Hablamos de la conversión a Dios. El predicador, queridos hermanos, tiene que convertirse. Ahora, ¿qué significa convertirse? ¿Qué significa la conversión? La palabra griega es epistrefo y significa volverse de para girar hacia. Eso significa la conversión. Tú te vuelves de tu vana, miserable manera de vivir para volverte hacia la vida nueva en Cristo. Eso es ser un convertido. Eso es cuando el hermano o la hermana se han convertido. Entonces el predicador tiene que ser un convertido. Es muy importante. La palabra si te convirtieres se traduce de la palabra hebrea chuv, chuv, y significa, ahí están todas las definiciones de la palabra convertirse en el hebreo: volverse, retirarse, apartarse, arrepentirse, cesar, dejar, despedir. ¿Qué significa despedir? Decir bye a las prácticas impías, detener, enderezar, huir, quitar, recapacitar, regresar, retractar, retroceder y dar la vuelta. Eso significa convertirse en el hebreo, en los labios del profeta Jeremías. Entonces el predicador debe tener una postura correcta delante de Dios. El predicador debe estar alineado con Dios, porque si lo hace, recién ahí podrá discernir los valores verdaderos, los valores cristianos. También es hermosa la expresión que hace el profeta. El predicador debe entresacar. El predicador debe entresacar lo precioso de lo vil. Esta figura, ¿sabe a qué se refiere? A sacar metales puros de en medio de la escoria. A eso se refiere, sacar metales puros de en medio de la escoria y tener el bendito privilegio de ser el portavoz de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante la conversión del predicador, Esteban? ¿Por qué es tan importante? Respuesta, porque sin la conversión, el predicador está cegado espiritualmente. Sin la conversión es, hermanos queridos, es algo terrible. Por eso he puesto esa imagen ahí, porque un predicador inconverso es mucho peor que un ciego. Y eso significa dos cosas. Significa que jamás podremos conducir a otro al Salvador y significa que jamás podremos entender las cosas espirituales. Por eso el predicador tiene que ser un convertido, o si no es un ciego guiando a otros ciegos. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 15, verso 14, nuestro Señor Jesucristo. Si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Ambos caerán en el hoyo. La palabra ciego que usa nuestro Señor Jesucristo es la palabra griega tuflos, tuflos.
y significa opaco, opaco, sin color, sin vida. Y se refiere a una persona envuelta e inflamada con humo, envuelta e inflamada con humo. Y esto es muy interesante porque Efesios capítulo 4 verso 14 dice todo viento de doctrina. ¿Qué significa esto? Que la doctrina es comparada o sí, la doctrina es comparada con un viento para que se llegue a entender lo que quiere decir el apóstol. Entonces aquí un ciego es una persona envuelta e inflamada con humo. Entonces Pablo viene a comparar la doctrina con viento y en este caso este humo vendría siendo ese viento, pero turbio, mezclado, amalgamado, una mezcla. Es por eso que un predicador inconverso es un ciego lleno de doctrinas turbias. Un predicador inconverso es un ciego lleno de doctrinas turbias, lleno de humo. Y el apóstol Pablo también nos dice algo similar y algo que debería hacer temblar a los predicadores. En Primera de Corintios, capítulo 2 verso 14, he anotado la versión Dios habla hoy para que podamos entenderlo. Dice, el que no es espiritual, vale decir, el que no se ha convertido. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería, no puede entenderlo, porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. Entonces, indispensablemente, el predicador necesita el Espíritu Santo de Dios morando en su vida. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando desciende sobre nuestra vida, cuando nos arrepentimos y cuando nos convertimos. Se requiere del predicador que sea un convertido. Maravilloso. Número dos, se requiere del predicador que tenga un corazón enseñable. Se requiere del predicador que tenga un corazón enseñable. Y vamos a leer Proverbios capítulo 23, verso 12. Aplica tu corazón a la enseñanza, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Pero este mismo texto lo he traído en la versión Dios habla hoy. Concentra tu mente en la disciplina y tus oídos en aprender todo lo que puedas. Qué maravilloso. Entonces, el proverbista está enseñándonos lo siguiente. Aplica tu corazón a la enseñanza. La palabra aplica que usa el proverbista se traduce de la palabra hebrea boj, y significa introducir, invadir, meter. ¿Qué cosa? El corazón en la enseñanza. Y la palabra corazón es la palabra hebrea lev, y significa intelecto, sentimientos, voluntad, pensamientos. Vale decir, la capacidad total del ser humano para aprender y conocer. Entonces, es hermoso lo que está diciendo el proverbista una vez desarrollado este proverbio, valga la redundancia. Este proverbio nos está diciendo literalmente, lleva, arrastra, si es necesario, todo lo que eres para aprender, para aprender. Entonces se requiere del predicador que tenga un corazón enseñable, que desee aprender. Y lamentablemente, abriendo un paréntesis, no por ustedes, por supuesto, otros predicadores, lamentablemente muchos dicen, a mí nadie me enseña, a mí nadie me tiene que decir cómo vivir la vida cristiana. Por supuesto que no, a mí me enseña solo el Espíritu Santo. Entonces, ¿y los ministerios qué? ¿Para qué Dios ha levantado pastores y maestros en las congregaciones? ¿Para qué? Si los va a educar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a educar por medio de los dones y de los ministerios que Él ha dotado a algunos hermanos en las congregaciones. Hermanos queridos, es muy importante entender eso. Ahora vayamos a la Sagrada Escritura nuevamente, los Hechos, capítulo 6, verso 3. Escuchen esto, es muy interesante.
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, número uno, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, yo quiero decir algo, no desconocemos este contexto de la porción de la escritura que acabamos de leer. La iglesia comenzó a crecer, la iglesia comenzó a aumentar. Este es el contexto. Dios comenzó a añadir a la iglesia a los que habían de ser salvos y necesitaron rápidamente solucionar algunos problemas respecto a la distribución de alimentos para las viudas, por supuesto. Y en este contexto, que se seleccionaron a estos 7 varones, escúchelo bien, fueron escogidos para servir en medio de la comunidad. Fueron escogidos para servir en medio de la comunidad y la palabra buen testimonio que aparece ahí en ese texto significa varones de respeto. Literalmente el Espíritu Santo dijo, busquen a varones de respeto, no coloquen a cualquiera a servir las mesas. Imagínense, para servir a las viudas, para encargarse de los alimentos, había que escoger a hombres de respeto. Y mire lo que lo quiero llevar. Si tenían que escoger a hombres de respeto, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría para servir las mesas, oye hermano querido, ¿cuánto más para predicar la palabra? ¿Cuánto más si necesitaban hombres con buen testimonio para servir a las mesas? Necesitaban hombres llenos del Espíritu Santo para administrar a las viudas el alimento. Y necesitaban hombres llenos de sabiduría para ministrar. ¿Cuánto más para pararse en el púlpito y predicar? Atesoren estas verdades espirituales, porque son muy importantes para su vida cristiana y para que la compartan con sus hermanos en Cristo y con sus pastores también, por supuesto. Entonces, no sé si se dieron cuenta del orden, pero ahí está el texto, obsérvelo. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios ha inspirado esta escritura y Lucas es quien está escribiendo ahí. Antes de la llenura del Espíritu Santo, antes de la sabiduría, ¿qué es lo que está? El buen testimonio, el buen nombre. Fue la primera petición, fue el primer requisito del Espíritu Santo por medio de Lucas. Por eso es importantísima la conversión, por eso es importantísimo el arrepentimiento del predicador. El portavoz de Dios, el hombre, la mujer, tiene que arrepentirse, tiene que ser un convertido, tiene que ser una mujer convertida, hermano. Debe volverse de sus errores para volverse a Dios y desde ahí caminar cuidando su testimonio. Es muy importante. Entonces, se requiere del predicador, se requiere de la predicadora tener un buen testimonio, literalmente tener buena fama. Y no hablamos de la fama del mundo, hablamos de la fama en medio de la congregación, en medio de la iglesia universal. Porque no necesariamente te van a conocer hermanos de tu iglesia local, también hermanos de otras iglesias te van a conocer y debemos tener buena fama en medio de ellos. No se refiere a la fama del mundo, la cual es perecedera, se refiere a la fama en Dios, el buen testimonio, el buen nombre. Es muy importante, se requiere del predicador tener buena fama, buen testimonio, buen nombre. Por favor, atesoren estas verdades, hermanos queridos, para que contribuyamos al reino de Dios. Entonces mediten el consejo que le da el Espíritu Santo a Timoteo por medio del apóstol Pablo. En 2 de Timoteo 2:15 le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y el apóstol Pablo aconsejó a Timoteo de esta manera, porque él lo hacía, por supuesto, porque él lo hacía. Mire lo que dice primera a los tesalonicenses en el capítulo 2, verso 10. Lo he anotado en la versión Dios habla hoy, para que podamos entenderlo. Primera a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Ustedes y Dios son testigos de que cuando estuvimos con ustedes,
los creyentes nos comportamos de una manera santa, justa y honesta. ¿Qué declaración del apóstol Pablo? ¿Podríamos hacer lo mismo? Muy buena pregunta. Entonces, en conclusión, el predicador debe ser una persona honrada. El predicador debe ser una persona eficiente y el predicador debe aceptar la enseñanza. Y no solo debe aceptar la enseñanza, el predicador debe ser aceptable entre sus hermanos, debe ser aceptable, porque si la vida del predicador no respalda lo que está enseñando, su trabajo será en vano. Si la vida del predicador no respalda lo que está enseñando, su trabajo en la obra será en vano. Observemos Filipenses capítulo 1, verso 9 al 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué se requiere del predicador según este texto? Se requiere que el predicador indispensablemente sea sincero. El predicador tiene que ser sincero. La predicadora tiene que ser sincera. La palabra sincero, estudiémosla para que podamos entenderlo, se traduce de la palabra griega eilikrines, y significa algo o alguien que ha sido juzgado por el sol, alguien que ha sido juzgado por la luz. ¿Qué significa esto? Que es una persona que ha sido visto a la luz del sol y ahora se encuentra claro y puro. Es una persona que ha sido exhibido, ha sido visto bajo la luz del sol, entonces ahora se ve claro y puro. Entonces, parafraseando este texto, la palabra sincero significa puro, incontaminado, ¿qué significa eso? Sin influencias externas, y genuino. Eso significa ser honesto, puro, incontaminado y genuino. Entonces se requiere del predicador que sea sincero. El predicador tiene que ser sincero para hacer la obra de Dios como portavoz de su mensaje. Tenemos que ser gente sincera. No debe haber ninguna motivación indigna en nuestros corazones. Debemos ser genuinos, debemos ser puros y debemos ser sin contaminaciones. Es muy importante. Se requiere de nosotros que seamos sinceros. Se requiere del predicador, de la predicadora, que sea despojado de todas aquellas cosas que lo contaminan, que la contaminan a las predicadoras. ¿Cuál es? Egoísmo, envidia, competencia, celos, malicia, etcétera, etcétera. Y debemos trabajar sinceramente en la obra de Dios por amor de aquel que nos ha llamado a su viña a trabajar. Entonces, muy importante, hermanos queridos, aquel que nos ha llamado a la predicación, Él debe ser nuestra motivación, el mismo Señor. También es importante saber que la sinceridad que mostremos o la sinceridad que exprese el predicador siempre será reconocida por la iglesia, siempre será reconocida por el auditorio. Es muy importante y ellos deben ver que somos gente honesta. El predicador debe dar lo mejor de sí. El predicador debe dar lo mejor de sí, debe rendir al Señor y debe rendir a su auditorio su fiel devoción. Debe ser fiel y leal al mensaje. Y nunca debe olvidar que todos los predicadores trabajan juntos para el mismo reino. Es por eso que no debe existir competencia entre predicadores, porque trabajamos todos juntos para el mismo jefe, para el mismo reino. Sigamos avanzando. Hebreos capítulo 13, verso 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Palabra clave.
nos haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Entonces, se requiere del predicador que sea apto para comunicar el mensaje. El predicador tiene que ser apto, la predicadora tiene que ser apto. Y les estoy compartiendo los fundamentos, mis hermanos, mis hermanos, mis hermanas, estamos compartiendo los fundamentos. La palabra apto se traduce del término griego catartizo, y significa que debe ser totalmente completo, no perfecto, completo. Vale decir, si vamos a enseñar un tema, debemos abordar ese tema de manera específica y detallada. ¿Qué significa la palabra apto? Que debe ser reparado, debe ser alguien corregido, ajustado, adecuado, perfeccionado, etcétera, etcétera. El predicador debe tener la capacidad para enseñar, debe tener la capacidad para estimular el aprendizaje. Y esas cualidades debemos saber que son muy necesarias para el predicador y provienen de nuestro Dios. Provienen de nuestro Dios. Cuando el predicador habla sin inspirar, y sin motivar a una iglesia, a un auditorio, está hablando sin un propósito definido. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente estará hablando en vano. Estará hablando en vano. El predicador debe estar consciente que será muy difícil comunicar aquello que ni él mismo cree. El predicador debe estar consciente que será muy difícil comunicar aquello que ni él mismo cree. Tampoco podrá comunicar aquello que no lo apasiona. Tampoco podremos comunicar aquello que no nos apasiona. Mucho menos podrá comunicar aquello que no lo llena de entusiasmo. Es por eso que hay gente que está predicando en las iglesias sin pasión, sin entusiasmo, sin fuego en el corazón. Por eso no pasa nada en la congregación. Nada, hermanos queridos. Entonces, este es uno de los consejos más conocidos del apóstol Pablo para un joven predicador. Primera de Timoteo, como dice, Segunda de Timoteo, perdón, capítulo 1, verso 6. Te aconsejo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva esa pasión. Y sin duda alguna este consejo es indispensable para todos los predicadores. Es indispensable y conveniente para usted, para mí. No podemos olvidarlo. Ahora, pregunta, ¿cómo podemos avivar el fuego? ¿Cómo? Y lo respondimos en la clase anterior en los requisitos para el predicador. Número uno, ¿cómo avivar el fuego? Siempre estudiando la palabra. Y número dos, en constante oración. Siempre. Dos requisitos para el predicador. Entonces, siempre se va a requerir del predicador la oración. Pero la oración, ¿por qué? Por su mensaje, para recibir y proyectar luz espiritual, para recibir y proyectar guía y dirección, para que nunca contriste con su mensaje al que lo llamó, al Espíritu Santo. Entonces, siempre se va a requerir del predicador que ore por sus oyentes, por sus discípulos, por su auditorio, para concretar los propósitos de aquel que lo ha llamado, para que las conversiones se lleven a cabo, para crecer en la iglesia, para consagrar al Señor Jesucristo y, por supuesto, para él consagrarse a su servicio, y etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca debemos olvidar que el predicador debe elevar oraciones específicas, debe orar por cada cosa y cada persona en particular. ¿Por qué? Porque oraciones específicas traerán respuestas específicas. La oración eficaz del justo, obrando eficazmente, puede mucho, nos dice Santiago. Es muy importante. Romanos 12:11. Aún nos quedan minutitos, ya vamos terminando lo que se requiere del predicador. Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces se requiere del predicador diligencia. Se requiere del predicador diligencia. Ahí está la palabrita griega, espoudé, espoudé.
es el término original en la Biblia. Significa rapidez, velocidad, fervor, anhelo. Entonces, se requiere del predicador rapidez y fervor para abandonar la pereza, rapidez y fervor para encender la vida espiritual, rapidez y fervor para servir al Señor. El predicador debe ser diligente, nunca debe dejar de aprender y nunca debe dejar de buscar todos estos requerimientos espirituales que lo único que provee son beneficios, tanto para el predicador como para la audiencia. Es muy importante, hermanos queridos, esta enseñanza. Mire otra, vamos rapidito. Se requiere del predicador responsabilidad. Se requiere del predicador responsabilidad. Dios quiere predicadores, predicadoras responsables. La palabra responsabilidad viene de la palabra responder. Entonces, la responsabilidad es la habilidad de responder. Eso es responsabilidad, la habilidad de responder. Y en este requerimiento, el predicador debe saber que se le van a exigir dos cosas. Número uno, puntualidad. Y número dos, cumplimiento. Al predicador en la responsabilidad se le van a exigir dos cosas. Puntualidad, cumplimiento. Y nosotros sabemos que la puntualidad y el cumplimiento existirán siempre, siempre ocasiones, en lo que respecta a esto, siempre existirán ocasiones en las cuales tendremos que mostrarnos irresponsables, pero no puede ser una constante. A veces tendremos que llamar a nuestro pastor, al hermano a cargo, qué sé yo, no alcanzo a llegar, etcétera, etcétera, pero no es una constante. Pasó una vez y 5 meses después volvió a pasar, pero no es una constante. Entonces, un predicador responsable siempre va a buscar un suplente. Un predicador responsable siempre va a buscar un suplente. Avisa con anticipación al organizador del cuerpo de predicadores. Eso hace un predicador responsable. Romanos capítulo 12, verso 1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Se requiere del predicador sacrificio, algo que ya no se escucha en la vida cristiana. ¿Quién sacrifica ahora algo para Dios? ¿Quién sacrifica tiempo? ¿Quién sacrifica una salida? ¿Quién sacrifica un momento con la novia, con la esposa, con los hijos? ¿Quién sacrifica algo a Dios por estar con Dios y la palabra? ¿Quién? Entonces se requiere del predicador sacrificio. La palabra sacrificio se traduce del término griego tusía, tusía, y esto denota el acto de la ofrenda. Objetivamente se refiere a aquello que es ofrecido al Señor. Y bajo el antiguo pacto los sacrificios eran de animales muertos. Ahora, por causa de Cristo, el sacrificio supremo, los sacrificios del Antiguo Testamento carecen de todo efecto. Entonces, para todos aquellos que están en Cristo, el único culto aceptable de adoración consiste en ofrecerse a sí mismo por completo al Señor. Ese es el verdadero sacrificio, ofrecerse a sí mismo por completo al Señor. Por esto el predicador debe saber que un espíritu de sacrificio es lo que nos conviene. Su servicio al Señor como portavoz de su mensaje requiere y demanda dedicación de tiempo. Es más, si ampliamos la aplicación de la palabra sacrificio, el predicador a veces tendrá que sacrificar parte de su economía y ahorros para invertir en el desarrollo y en el crecimiento del conocimiento de Dios. Y es ahí cuando el predicador aprenderá que el amor a Dios se mide por el sacrificio. Cristo amó a la iglesia y se lo demostró. ¿Cómo? Sacrificándose a sí mismo por ella. No fueron solamente palabritas, como dijo, eh, como dice la escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. No fueron simplemente palabritas, Dios lo amó de tal manera que entregó a su Hijo. Entonces el predicador que ha aprendido a amar
y que ha aprendido a sacrificar, llevará siempre su predicación y a su audiencia el corazón. Siempre estará dispuesto a sacrificarse con el fin y el propósito de ganar a esa audiencia que lo está escuchando y de guiarlos en el camino de nuestro Señor. Hermanos queridos, debe haber sacrificio en el predicador cuando se dedica su mente entera a la preparación, cuando dedica su alma entera a la presentación y cuando dedica su vida entera a la ilustración. Debe haber sacrificio. Y la audiencia, créanme, valora el sacrificio de un predicador cuando ven reflejado en su vida, por supuesto, aquello que él les está enseñando. La audiencia se tomará en serio. Hermanos queridos, la predicación cuando el portavoz de Dios se tome en serio el mensaje. La iglesia se tomará en serio la predicación cuando el portavoz de Dios, cuando el predicador se tome en serio el mensaje. Con su calma, con su mente, con su corazón y con su vida, el predicador debe honrar al Señor. Dios les bendiga, hermanos queridos. Hemos terminado esta clase número 4. ¿Qué es lo que se requiere del predicador?